Pues vamos a empezar a grabar. Hoy en concreto, bueno, va a ser en cierto modo, especial, porque vamos a básicamente a escribir. Vamos a ponernos a escribir directamente. Los últimos capítulos, los últimos directos, básicamente he estado... Uy, ¿me estoy escuchando de fondo? Uy. Uf, vale. Perdonad que me estaba escuchando de fondo, ha sido muy peculiar y la verdad es que me ha dado incluso un sustito. Porque tengo el Twitch abierto pues para seguiros básicamente y para ver si todo funciona con normalidad. Vale, voy a minimizar esto y esto. Vosotros no lo estáis viendo, pero yo sí y es un poco molesto. Bastante, muy molesto. Bien, decía, vamos a estar, en esta ocasión vamos a estar escribiendo. Los últimos directos básicamente nos hemos dedicado... Bueno, voy a cambiar de layer, espera, porque ya creo que podemos cambiar. Vale. Ahí estamos. Bueno, en los últimos directos hemos estado leyendo, nada más y nada menos, leyendo el fanfiction. Y bueno, hubo un momento en el cual mi intención era básicamente seguir lo que... Esto es básicamente seguir. Pero también puedo comprender que puede resultar muy pesado, que puede resultar muy cansino el hecho de que estemos directo tras directo única y exclusivamente leyendo. Así que igual lo que voy a hacer es meter por en medio de vez en cuando alguna chicha, de momento, he salido con esta idea y ya veremos si van surgiendo otras. La idea es que haya un poco de variedad. Hemos estado eso leyendo y está bien, pero también quiero que tengáis un poco de variedad. Y además llevamos ya unos 5 o 6 capítulos del fanfiction. Así que, bueno, lo que me interesa ahora mismo es que no bajar el ritmo, pero ir con un poco más calma, porque total, si queréis leerlo, están disponibles, no tienen, digamos, tanta urgencia. Realmente, si quisierais cualquiera de vosotros, podríais ir a leerlos directamente al Wattpad, lo tenéis en Twitter, lo tenéis en Twitch, en la descripción. Así que eso, o sea, podéis echar un ojo si queréis, yo lo voy a ir leyendo, no os preocupéis, vamos a seguir leyendo con calma por si alguno quisiera escucharlo, sea en directo o en diferido, pero dado que se puede leer ya directamente en la propia página, pues me parece que nos podemos permitir un poco un alto en el camino, como diría el G-Man. Vale, pues ¿qué vamos a hacer entonces hoy? Escritura, ya he dicho, pero ¿qué concretamente? Hay muchas cosas en las que estuve pensando, había muchas posibilidades y una de ellas era seguir con el fanfiction, pero voy a haceros una confesión y es que llevo mucho tiempo sin ponerme a escribir, entonces estoy un pelín bastante oxidado, en el sentido, o sea, nunca si eres una persona que gusta de escribir, quieras que no, algo retienes, porque eso no se pierde nunca del todo. Pero sí es verdad, no es menos cierto, que que si pasa demasiado tiempo, igual te oxidas un pelín bastante con en general lo que haces. Bueno, realmente como cualquier habilidad, ¿no? O sea, cuando tú no la practicas de forma asidua, lo que puede ocurrir es que se oxide y que si bien no lo tendrás tan difícil como alguien que empiece, sí que tendrás que refrescar un poco los conceptos, al menos al principio, porque llevas mucho tiempo sin practicar. Siguiendo esa premisa, a lo que básicamente he llegado es a esto, que es básicamente escribir una breve escena, un breve relato para desoxidarnos, con una escena un pelín subida de tono, pues porque, aunque no lo creáis, son escenas complicadas de escribir. Complicadas de escribir en el sentido de que lo que tienes que hacer es un equilibrio, o al menos a mí me lo parece, un equilibrio
muy difícil de encontrar a veces entre lo que es conseguir que el lector reaccione emocionalmente y físicamente incluso, en este caso pues porque es un erótico, pues con motivos evidentes de por qué, pero que al mismo tiempo los personajes estén tratados con respeto. Todo el mundo de alguna u otra forma hemos visto u oído o leído o X distintas parodias, fanfictions, cómics, lo que sea, en la cual esos personajes de una serie, película, cómic, cualquier tipo de personaje de ficción o incluso de no ficción puede valer, en el cual pues desarrollan algunas actividades que todo el mundo sabemos cuáles son y que, bueno, puede que estén bien para un rato, ya me entendéis también, pero no tienen un respeto hacia el personaje. Simplemente es una excusa muy barata, muy sencilla de que pase esto y que, digamos, los fans puedan cubrir unas cuantas expectativas y deseos, por así decirlo, más nacidos de la lujuria que de otra cosa. En cambio, cuando quieres hacer una escena que sea erótica, que quiera alcanzar que quieras conseguir no solo la parte física y puramente descriptiva, sino también incluso algo emocional o incluso para el arco de personaje, necesitas hacerlo con especial mimo, o al menos así lo considero yo, porque como ya he dicho, hay una barrera muy fina entre lo que es convertir a tus personajes en musas para la erección de otras personas y hacer una escena que de verdad contribuya y enriquezca a la acción y a la historia. Es un equilibrio muy complicado y cuando le cogéis un poco en la práctica o leéis bastantes de este tipo, novelas de este tipo, o historias de este tipo, o escenas de este tipo, empezaréis a daros cuenta de cuando una escena está traída simplemente para complacer al lector y cuando una escena de verdad es necesaria por el personaje o por las circunstancias que se han dado. Por eso digo y repito, insisto, independientemente del tipo de género que escribáis, la novela, historia, relato, fanfiction, lo que sea, una escena erótica puede ser un auténtico reto si se quiere hacer mínimamente bien. Que no siempre va a salir bien, también os lo digo, pero las intenciones por delante y luego ya veremos qué pasa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo pone en el título del directo. Yo lo que voy a hacer es intentar hacer una escena un pelín más rica de lo que fue la escena de rol que hubo en la partida. No me acuerdo el capítulo ni realmente dónde estaban. O sea, no me acuerdo dónde y cuándo sucedió la escena, porque sé que sucedió en Kuzistán, pero no me acuerdo en qué ciudad en concreto. Sé que había un masajista de ojos intensos, sé que había una casa de baños y sé que Victra y Íñigo se quedaron solos en ese baño un poco más mientras los demás estaban esparciéndose por ahí a hacer otras cosas. Entonces, la escena de rol no tuvo mucha más miga porque nos quedamos aquí, en algún punto Víctor se levanta y en algún punto Víctor se va e Íñigo va detrás con el pequeño chiste de que se le han quedado dormidas las piernas porque él lo había interpretado como un concurso de a ver quién aguanta más. Es una escena de rol, tan válida como cualquier otra, o sea, yo no vengo aquí a decir si está bien o si está mal, por favor, no me malinterpretéis, pero lo que yo voy a hacer ahora mismo es intentar, dentro de esos parámetros, enriquecer la escena como, digamos, podría hacerse en un relato o en una novela. No es lo mismo rolear en vivo porque las normas son muy distintas,
que rolear que escribirlo con calma, pudiendo planearlo, pudiendo planificarlo y pudiendo en general estructurar mejor lo que va a pasar, porque sabes lo que quieres que pase, sabes cómo, entre comillas, va a pasar y dentro de tu habilidad lo podrás ejecutar mejor o peor, pero por lo menos tienes una idea de eso, de la ejecución. ¿Cómo me saldrá aquí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? No lo sé, vamos a verlo. Como ya he dicho, estoy un pelín oxidado, pero bueno, yo por intentarlo, que no quede. Voy a... Perdón si escucháis algo, que estoy poniéndole un apoyo al ordenador. Vale. Esta sesión, por cierto, lo digo ahora, va a grabarse y se va a subir en íntegra o más o menos íntegra a Twitch, perdón, a YouTube, porque es una sesión de escritura y las sesiones de escritura, tanto esta como las que puedan venir por delante, van a ser en sí mismas lecciones de escritura. No con un experto, os vuelvo a repetir una y otra vez, pero que por lo menos podrán verse íntegras para aquellos que les interese. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar, vosotros no lo estáis viendo, pero yo me entiendo. Vamos a pasarnos al procesador de texto y vamos a tenemos el personaje de Íñigo, tenemos el personaje de Victra. El escenario es una casa de los baños mixtos, que es importante, están compartiendo el baño, no es esto recordadlo en el roleo original. Todo sucedía en el baño y estaban todos compartiendo sitio y básicamente es hasta donde yo recuerdo se habían ido turnando para ir al pasar al masajista y en algún punto Íñigo y Victra se habían quedado solos. Seguramente muchos pensaréis que voy a poner una escena de sexo o algo así por el estilo y pudiera ser, pero voy a intentar hacer de otra manera. O sea, quiero conseguir, o sea, lo más sencillo y lo más rápido y quizá lo más satisfactorio para muchos sería que yo hiciera una escena directamente de sexo, de que pasan cosas y hay diversión bajo el agua, pero dado que estamos hablando de la escena en la cual no pasó nada, que se cortó un poco el momento incluso, lo que yo voy a intentar es sobre eso intentar construir un poco, al menos en el ámbito erótico, porque joder, son dos argueses. Bueno, Ictra no era de Argos, pero me entendéis, o sea, son personas cristianas, de una moral que que tiene cosas muy distintas respecto a Kushistán, y que por tanto la perspectiva de ducharse, bueno, de bañarse juntos era como mínimo incómoda, pero también supongo tenéis que entender que tendrá algún tipo de reacción para los personajes. Los personajes reaccionarán de alguna forma que no sea solo mirando el espectáculo y ya está. O sea, tienen que tener algún tipo de reacción, pues como cualquier persona normal que se vea en esa tesitura nueva, que es estar en un baño con otra persona que nunca habías visto desnuda. Entonces, vamos a intentar hacerlo sobre todo desde el ámbito de la parte erótica, la parte de descripciones. No vamos a intentar, como ya he dicho, hacerlo a través del sexo, que para mí, en mi opinión, es la parte más, sería hacerlo más fácil. Dicho esto, dicho lo cual, tenemos que elegir el narrador y esta es una tarea complicada. Me explico. Los personajes, si fueran míos, si los escribiera yo, si fuera mi biografía, si fueran mis fichas, lo haría seguramente en primera persona. En esta circunstancia, la primera persona sería la opción, en mi opinión, más apropiada. También depende del tipo de escritura que estés haciendo, porque claro, si toda la novela es en tercera persona, sea omnisciente o narrador testigo o lo que sea,
pues tendrás que mantener hasta cierto punto esa sintonía para que el lector no se sienta confundido, o al menos es lo que se suele hacer. Luego ya cada uno que experimente como quiera. Dado que en este caso estamos en un relato, podemos hacer un poco el juego, pero también no es menos cierto que, como ya he dicho, no son mis personajes, no son mis fichas, yo no controlo a estos personajes ni controlo sus fichas. Todo eso, toda esa información, como es una partida de rol en funcionamiento a día de hoy, pues seguramente son detalles que solo sepan y controlen los jugadores, y que nosotros sí hemos descubierto en parte, pero siempre puede haber detalles. Yo aún, por ejemplo, ahora sigo sin saber cómo, por ejemplo, Íñigo y Aaron acabaron juntos. O sea, no entiendo la parte de, sobre todo el opening, que se ve una figura de fuego y de la que Aaron está protegiendo a Íñigo. No, yo al menos en esa parte, al menos que yo no me haya enterado por la partida, no se sabe aún, o no se va a decir, y si nos enteramos a lo mejor será a posteriori, una vez que se acabe la historia, pues con las fichas publicadas íntegras para los fans. Hasta entonces tenemos que construir con lo que tenemos, y dado que yo no soy ni dado que ni son míos, ni los he creado, ni los roleo, ni el personaje de Victra y el personaje de Íñigo, lo que creo que va a ser más apropiado será una tercera persona. Perdón. Creo que sinceramente lo más apropiado será una narración en tercera persona, porque nos permitirá aventurarnos un poco en las emociones de los personajes, pero sin llegar a algo tan íntimo como puede ser la narración en primera persona. La narración en primera persona, si la leéis o la habéis intentado escribir, os dais cuenta al momento, da un pie a que utilices un punto de vista mucho más concreto, mucho más íntimo, conoces más de ese personaje y de sus opiniones respecto a otros personajes. Bien, es cierto que en tercera persona, por ejemplo, Brandon Sanderson lo utiliza bastante, que es eso de narración en tercera persona, pero el punto de vista gira sobre todo en torno a uno de los personajes. En cierto modo es acercarse a la primera persona de otra manera. Le da una cierta flexibilidad como narrador sin pasar por la estrechez de la primera persona. Aquí nosotros no vamos a complicarnos tanto, al final estamos haciendo una pequeña escena. Y claro, esto no necesita tanta complicación, pero como mínimo tenemos que tener claro esos conceptos. ¿Y cómo podemos empezar? Tenemos las ideas claras. Bueno, esto lo voy a poner aquí por debajo, por aquí. Ahí estamos. Tenerlo de recordatorio al menos. Y vamos a intentar empezar a escribir. ¿Cómo podemos empezar la escena? Hay muchas formas. Y yo personalmente ahora mismo estoy pensando en distintas, pero no se me acaba de ocurrir ninguna. También esto es en parte por lo que os he dicho. Estoy oxidado y la mente ahora mismo necesita recuperar la agilidad que tenía a la hora de pensar en estas cosas. Ahora estoy oxidado, es lo que suele pasar. Por eso, si podéis, si tenéis la oportunidad o el mínimo de tiempo posible, intentad mantener una mínima... Ay. Intentad mantener una mínima continuidad con respecto a vuestros escritos, aunque no sea una novela, si son distintas historias, intentadlo igualmente, es necesario para lubricar el cerebro, por así decirlo, y que no se pierda la comba, porque luego pasan cosas como esta, que te cuesta empezar. Tengo una idea, vamos a empezar con algo sencillito, pero efectivo, que es Hilda y Rufo. Rufo. Abandonaron los baños entre alegres conversaciones. Victra e Íñigo, deseosos aún de disfrutar de aquellos extraños baños,
Uy, espera, que no lo estáis viendo bien. Esperad, que estoy comprobándolo ahora mismo rápidamente aquí en Twitch. Que no estáis viendo todo el texto entero. ¿Qué es esto? Estamos locos. Uy, espera. Vale. Claro, es que se os come parte de la pantalla. Bueno, vamos a hacer una cosa. De momento vamos a ponerlo así, que no pasa nada. Total, la idea es que podáis leerlo todo bien. Vale. Hilda y Rufo, deseos... Hilda y Rufo abandonaron los baños entre alegres conversaciones. Victra e Íñigo, deseosos aún de disfrutar de aquellos extraños... de aquellos baños, extraños para su moral cristiana, pero agradables al fin y al cabo, permanecieron en aquella cálida, en aquellas cálidas aguas. Que, bueno, podemos evitar este detalle. Vale. Hilda y Rufo abandonaron los baños entre leves conversaciones. Victra e Íñigo, deseosos aún de disfrutar de aquellos baños, extraños para su moral cristiana, pero agradables al fin y al cabo, permanecieron en aquellas cálidas aguas. Básicamente con esto no estoy reinventando la rueda, básicamente estoy poniendo al lector en situación de dónde estamos, qué está pasando. En este caso, pues no tiene mucha más ciencia. Hilda y Rufo, que son los dos personajes de la partida, que también son importantes, pero que en esta escena no van a pintar nada, porque recordemos que en la partida se fueron para hacer sus cosas. No me acuerdo para qué se habían ido, pero se habían ido. Ellos ahora mismo estamos situando al lector en que Victra e Íñigo son los que se han quedado y van a ser los que se protagonistas. Y ya hemos añadido lo que decíamos al principio, un poco el detalle de que los baños son extraños para ellos, porque para su moral cristiana, donde digamos la separación hombre-mujer y el recato y el pudor están un poco más a la orden del día, ellos les resulta extraño, para empezar, que se hayan podido duchar juntos, pero bueno, es un matiz que podríamos omitir si quisiéramos. Disfrutar de aquellos baños, de esos donde permanecieron en aquellas cálidas aguas. Se podía poner, si quisierais, solo con esa frase, solo que considero que en este caso enriquece un poco. Así que yo lo voy a dejar así, pero insisto, podríais dejarlo como quisierais sin esa frase en medio aclaratoria. Son matices y enriquecimientos que se le pueden dar dependiendo de el tipo de escritura a la que quieras apuntar, porque es gente que es mucho más directa y sencilla en la escritura, no por ello siendo por ello de menor o mejor calidad, simple y llanamente es otra forma de escribir, lo digo para que no se malinterprete. Y hay gente que recarga bastante más las frases. Puede haber más gente que recargue más y gente que las recargue menos. En ocasiones, tanto un método como el otro ofrecerán ventajas y en otro caso ofrecerán desventajas. Yo, por lo general, suelo hacer cosas mixtas. Es decir, por ejemplo, en las escenas de combate, cuando haya una escena de combate, lo notaréis en el fanfiction, o al menos he ido intentando adquirir esa forma de escribir, que es que cuando hay una escena de combate no me paro con descripciones que no vienen a cuento. La idea es que la acción discurra rápido y que el lector se pueda imaginar una pelea viva en su cabeza, que se mueva rápido, mientras que aquí, en una situación más relajada, más tranquila, más chill, como se diría, pues que los personajes, digamos, se enriquezcan un poco más en los detalles porque permite al lector situarse, sobre todo cuando el escenario va a ser durante bastantes páginas, en este caso todo el relato, un mismo sitio. En este caso estamos hablando de unos baños y unos baños que van a ocupar la mayor parte van a
alojar la acción, así que necesitamos que el lector como mínimo se ponga en situación. Claro, si fuera esto como está basado en la partida de rol, a lo mejor no hace falta, pero si esto fuera un relato independiente solos y que no lo leyera nadie, o sea, que lo leyera alguien que no haya visto la partida, que por lo menos tenga la facilidad de ponerse un poco en situación. Entonces, decíamos, Hilda y Rufo abandonaron los baños entre alegres conversaciones. Victra e Íñigo, deseosos aún de disfrutar de aquellos baños, extraños para su moral cristiana, pero agradables al fin y al cabo, permanecieron en aquellas cálidas aguas. Vamos a seguir describiendo un poquito el baño para enriquecer la escena. El vapor vamos a describir el vapor que está emanando del agua y tiene que transmitir una sensación de ligereza, de tranquilidad, de paz, de relajación, lo que es básicamente un baño. Entonces, ¿cómo describirlo? De muchas formas. Yo tengo la cierta manía o el defecto, si queréis incluso considerarlo así, de que muchas veces intercalo las descripciones con aclaraciones entre medias. Esto ya lo veréis. El vapor, el vapor emanado tanto de la superficie del agua como de los... no, aquí no encajaría mucho porque el vapor solo sale del agua, o sea que no habría otro sitio por el que saliera. El vapor aunque provocaba por momentos una sensación de sofoco, no, igual aquí no encaja demasiado bien, porque estamos tratando, como he dicho, de hacer una sensación agradable. Creo que lo que me está chocando es lo de cálidas. Ya veréis a qué me refiero. Mítica, deseosos de disfrutar de aquellos baños, extraños para su moral cristiana, pero agradables. Extraños para su moral cristiana, pero agradables al fin y al cabo, pero permanecieron Vale. Victra e Íñigo, deseosos aún de disfrutar de aquellos baños, extraños para su moral cristiana, pero agradables al fin y al cabo, permanecieron sumergidos para relajarse un poco más. Ahora, el problema, lo que pasaba era el vapor cálido y húmedo como le correspondía. Si yo ahora mismo hubiera puesto aguas cálidas y justo después el vapor cálido y húmedo, pues chocaría. Esto es un pequeño sexto sentido que se desarrolla cuando uno está empezando a escribir en su vida, que es que las palabras que se repiten demasiado y sobre todo que se repiten demasiado y demasiado cerca en el texto quedan feas o extrañas. También tanto os digo esto como os digo que a veces es preferible repetir palabras a que intentéis poner 1001 palabras sinónimas distintas para evitar que se repita. Esto sobre todo se pasa en los diálogos. En los diálogos mucha gente, escritores noveles sobre todo, tienen miedo a poner el dijo todo el rato, porque piensan que queda feo y que se repita tanto. Y empiezan con dijo, proclamó, gritó, exhaló, suspiró, y en ocasiones puede estar bien porque le añade esos matices que necesitas para que se entienda bien lo que está sucediendo, porque no es lo mismo que un personaje lo diga a que lo brame, por ejemplo. En bramar se entiende un tono de autoridad,
grito de autoridad, se entiende que está enfadado o que de alguna u otra forma se implica ira o autoridad, mientras que dijo es muy neutro. Dijo se quedaría para, en general, conversaciones en las cuales no hace falta demasiada especificación porque se sobreentiende de la propia conversación. En este caso, como ya he dicho, no me gustaba la idea de tener aguas calientes y el vapor cálido y húmedo, sobre todo por la parte de adjetivo cálido, podía quedar bastante desencajada, bastante desencajada, incluso fea, para lo que estamos intentando hacer, que es una narración ligera, ágil y que se pueda leer con facilidad, para lo que viene a ser ámbito erótico. Entonces, el vapor cálido y húmedo como le correspondía, contribuía, el vapor cálido y húmedo como le correspondía, destensaba por igual músculos y espíritu. Para aquellos compañeros para el grupo como respondía, destensaba por igual músculos y espíritu. Para el grupo acostumbrado a las asperezas y durezas del viajar, aquel remanso de paz significaba un regalo casi tan valioso como el mismísimo oro. Tan valioso como un tesoro. Vale. Recordemos, estamos intentando transmitir una sensación de paz, tranquilidad y relajación al lector. Para ello hemos dicho que para ello estamos recurriendo tanto a describir el baño, un poquito, no tanto el baño en sí, porque todo el mundo se puede, no hace, esta es otra cosa que tienes que tener en cuenta, que es que hay veces que las descripciones de los sitios tienen que mantener un equilibrio, o al menos así me lo parece a mí, entre describir de más y dejar trabajar a la mente del lector. Porque hay muchas ocasiones que todo el mundo, cuando le hablas de unos baños públicos, todo el mundo más o menos entiende de qué estamos hablando. Más que menos, un baño público se entiende cómo es, se entiende cómo funciona, no hace falta que expliques, yo qué sé, que expliques hasta el diseño que tienen los azulejos. Es innecesario, no viene a cuento y salvo que sea imprescindible para la historia, normalmente lo único que vas a hacer es aburrir al lector con detalles que son innecesarios. Tenéis que entender que hay muchas veces en la escritura, vuestra escritura es la cámara. Esto es como una película en cierto modo. Vosotros sois la cámara. Si hacéis que la cámara intente grabar en una panorámica todos los detalles, lo que va a pasar es que vais a perder profundidad. Pensadlo, si hacéis un gran plano general en el que abarquéis prácticamente toda la imagen y que queráis mostrarlo todo, sí, queda muy bonito y sí, ves todo, pero a cambio los personajes se quedan integrados dentro del paisaje y no se les ve, no son una parte importante de la escena, son una parte más de la escena. Y ese pequeño matiz parece una tontería, pero es importante, porque al final, dependiendo del tipo de historia que quieras escribir, por supuesto, pero por lo general los personajes son el motor de la historia. Necesitas que a cierto punto estén bien tratados por la propia narración.
Lo mismo ocurre si vas demasiado al detalle, o si, como se diría en caso del cine, que hagas un primer plano o un plano detalle. No si pillas una cosa muy concreta de forma muy precisa, pero todo lo que está alrededor de eso queda completamente ignorado, y en ocasiones en la escritura puede que te interese hacer ese detalle y hay ocasiones en las que puede que no te interese hacer tanto detalle. Todo, como siempre suele pasar, depende de la situación, de la narración y de todo lo demás. Entonces, aquí estamos tratando eso, de evocar sensaciones, porque baños públicos como tal, más o menos todos lo conocemos. Entonces, lo que me estoy preocupando aquí mismo es más de evocar la sensación de unos baños. Los baños, de hecho podríamos ponerlo aquí. Los baños públicos entre alegres conversaciones. Víctor e Íñigo, deseosos aún de disfrutar de aquel lugar. Lo digo para sustituirlo por lo de baños. Víctor e Íñigo, deseosos aún de disfrutar de aquel lugar, extraño para su moral cristiana, pero agradable al fin y al cabo, permanecieron deseosos aún de disfrutar de aquel lugar, extraño para su moral cristiana, pero agradable al fin y al cabo, permanecieron sumergidos para relajarse un poco más. El vapor, cálido y húmedo como le correspondía, destensaba por igual músculos y espíritu. Para el grupo, acostumbrado a las asperezas y durezas del viajar, aquel remanso de paz significaba un regalo tan valioso como un tesoro. Bien, con esto más o menos yo creo que ya tenemos cubierta la parte de las sensaciones, y aparte también hemos declarado, para enriquecerlo y para situar también a los personajes dentro del escenario, que este es un lujo que no se suelen permitir o que no se pueden permitir y que por tanto les genera una sensación de placer. Estamos dando a entender al lector cosas de los personajes, incluso aunque los personajes como tal no estén hablando. Siempre hay que hacer ese tipo de cosas con cuidado, porque lo que te interesa es que los personajes lo demuestren, no que tú se lo describas. Lo que te suele resumirse como muestra, no cuentes. No me cuentes cómo es este personaje, muéstrame cómo es este personaje. En este caso lo he integrado porque no es algo de lo que, digamos, en los personajes, aunque sí podrían hablarlo o hacer mención a lo mejor quedaría un poco artificial. Entonces, atajamos un poco el problema con esta frase, porque ha llegado un momento, no es, por así decirlo, lo importante de lo que va a suceder. Lo importante no va a ser, aparte de, bueno, es que lo importante es sí el relajamiento que tienen estos personajes, pero en esa situación de relajación lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir que va a ser básicamente esa escena erótico-festiva, en la que ese es el núcleo de la acción, por así decirlo, mientras que lo de las durezas del viajar a lo mejor sería para un capítulo en el cual habláramos de eso, de cómo llegan a la ciudad y de cómo se sienten relajados por volver a la civilización y poder dormir en una cama. Por ejemplo, mirad, ahora que lo he dicho se me ha venido a la mente, es un clásico, que el personaje después de muchas peripecias duras, llegar a algo tan sencillo para todos, pero tan simbólico como es una cama y una comida caliente, en un lugar cubierto y sin estar a merced de los elementos. Es una tontería, pero puede ayudar mucho. Ay, perdón. Ay. Dormir bien, chicos. Siempre es necesario. El volver a un sitio tranquilo, el volver a un sitio agradable, como es dormir en una cama, te da a entender muchas cosas y puede contribuir a que se entienda eso, que los personajes no están acostumbrados a ese tipo de comodidades por sus viajes o por sus situaciones o por lo que sea, y que eso es un lujo, y también te da un poco de la información de qué tipo de gente es la que estás hablando. Una persona que es, por ejemplo, si los personajes fueran comerciantes ricos, es evidente que no van a dormir en cualquier parte ni de cualquier manera. Son pequeños matices que enriquecen a la escritura sin que
lo expliques como tal, se captan de forma indirecta, por así decirlo. Esperad que veo un poco. Ay. Bueno, para el grupo, acostumbrado a las asperezas y durezas del viajar, aquel remanso de paz significaba un regalo tan valioso como un tesoro. Íñigo, vamos a empezar ahora a introducir a los personajes. Realmente podríamos empezar por cualquiera de los dos, pero dado que... no sé por qué, creo que Íñigo, en este caso, ese quizá el punto sobre el que pivotar. Creo que Lynx alguna que otra ocasión lo ha dicho, que Íñigo le gusta a Victra, o que a él como jugador le gusta a Victra el rollo que lleva. Sea como fuere, esa especie de atracción, mientras que Victra es mucho más fría, Victra, salvo que sea una cosa mona, no parece activarse emocionalmente para estas cosas. Entonces lo que voy a intentar hacer es utilizar al personaje que es más receptivo y más activo emocionalmente, que entre los dos claramente Íñigo, porque Victra, como hemos dicho, por personaje, no lo digo por como crítica de nada, simplemente como personaje, es un personaje frío, es un personaje calculador, es un personaje que se dedica a lo que se dedica, a asesinar. No es una persona emocionalmente muy activa ni emocionalmente muy rica. Es personaje de Íñigo, no lo es mucho más porque es un personaje militar y por lo hemos visto en la serie, en la partida de rol, que tampoco es que sea aquí un personaje especialmente pispieto, ni especialmente alegre, ni especialmente carismático. No en el sentido de que tiene una personalidad marcada como la podía tener Tomás Pepe, por ejemplo, o Octavo, que tenía una personalidad tímida, que todo el mundo entendía al principio y algo en cualquier momento. Íñigo es un personaje más serio, que se oculta más, pero dentro de lo que es lo que tenemos el material, que son Íñigo y Victra, es el que más posibilidades ofrece. Además, todos recordamos las escenas de humor con Dark Master XXX o XXX Dark Master o Rocinante, que es más sencillo, en la cual hay incluso un toque cómico, así que eso, en general creo que Íñigo para esta escena, sin llegar a ser primera persona, puede ser el punto adecuado sobre el que pilotar la narración, porque la narración en cierto modo tiene que conducirse de alguna forma, y salvo que seas un narrador omnisciente que describe todo desde fuera y sin mojarse en lo que ocurre, solamente describiendo como quien describiría una película para una persona que es ciega, por ejemplo, pues esto es un tanto de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos empezarlo? Tiene que ser alguna cosa que... No vamos a decir como que Íñigo se fijó en Victra al momento. No. Queda muy precipitado. La clave de una escena erótica, no pornográfica, no me malinterpretéis. Porque estamos intentando hacer algo erótico, no pornográfico. Es un matiz sencillo y parece muy simple, pero mientras que en el ámbito pornográfico lo que interesa es la acción, en el ámbito erótico quizá es la parte de la construcción de la escena hasta llegar al clímax lo que gusta más que el propio clímax. Es la forma de construir el llegar a ese punto. O sea que en eso tenéis que ser muy conscientes de lo que tenéis entre manos. Si lo que queréis solamente una escena de sexo muy dura o muy sencilla en el sentido de que se va lo que se va y aquí ya está, entonces sí. Pero si no es el caso y queréis hacer una construcción erótica medianamente atractiva porque es lo que buscáis para los personajes, tenéis que trabajaros un poco más la forma de introducirlo y la forma en general de tratarla. No es tan sencillo como yo la vi y ella me vio a mí y aquí sucedió la magia y en la playa amanecimos. No es así. O al menos, como siempre digo, no es lo que yo considero adecuado. Porque, en mi opinión, no funciona mejor que haya algún tipo de construcción hasta llegar al clímax, que
puede ser sexo, puede ser un abrazo, puede ser un beso. En el ámbito erótico no está todo tan limitado al sexo, también para que me entendáis. Entonces, una buena forma de empezar, una posible forma de empezar, hablando un poquito de Íñigo, de alguna acción, yo diría que una acción anodina, sencillita, pero que nos permita un poquito dar a entender al lector que esto es una cosa sencilla y es una tontería, pero a la vez es muy efectivo, que es al describir primero a este personaje, en cierto modo damos a entender que va a ser el núcleo de la acción. Es una cosa que nos pasa de forma inconsciente. Como es el primero que describimos y el que decimos las acciones que hace, por lo general nuestra atención se va a tender a fijar en ese. Puede luego el narrador cambiarla como considere oportuno, porque a lo mejor no es lo que interesa, que haya ese baile, ese tira y afloja entre personajes, pero en este caso vamos a intentar que, como he dicho, que gire todo en torno a Íñigo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que Íñigo hizo un cuenco. Mejor, esperad, vamos a poner algún tipo de introducción, algún tipo de adjetivo. Mira, podemos hacer un chiste con esto, ¿verdad? Feliz de haberse librado por fin de las arenas del desierto, Íñigo hizo un cuenco con su mano y se echó para recoger y echarse un poco de agua caliente. Las gotas perezosas, reticentes casi a abandonar su curtido cuerpo de soldado, si es que soldado, no es un soldado, es un inquisidor. Es que tampoco es un inquisidor, tío, era... Las gotas perezosas, reticentes casi reticentes. Mira, las gotas se deslizaron con lentitud, perezosas, como si quisieran permanecer el mayor tiempo posible en contacto con su musculado cuerpo de militar. Feliz de haberse librado por fin de las arenas del desierto, con esto estoy haciendo una pequeña referencia a Lynx y a sus ganas de salir del puñetero desierto que era Kushistán, lo cual, si lo pensáis, tuvo su gracia y también su pesadez, porque se pasaron sesión tras sesión tras sesión tras sesión yendo por un desierto que no ofrecía nada más calor y problemas de agua. Es una dinámica quizá un poco aburrida tanto para los jugadores como para los visualizadores. Pues con esto hacemos un pequeño guiño, que eso también es una cosa que creo que deberíais tener en cuenta también, que es que hay veces que la gente considera que para escribir cosas en general dramáticas es imprescindible renunciar al humor, y es mentira. El humor puede ser parte de la narración, puede estar ahí, puede incluso contribuir a relajar un poco el ambiente para volver a poder golpear con fuerza, dado que el lector, por así decirlo, se ha relajado en esa escena de humor, y ahora es cuando
vuelve a recuperar esa tensión porque le has impactado después de que se haya relajado. Es como si es como si a alguien le golpeas 2 veces en el mismo sitio. La segunda vez no va a doler igual porque ya le has golpeado, ya está preparado y ya le ha dolido, así que no le dolerá tanto. En cambio, si le pegas, esperas un tiempo y esperas a que se recupere y le vuelves a dar en cuanto esté otra vez despistado, le volverá a doler lo mismo, o puede que incluso más, quién sabe, pero le volverá, como mínimo lo mismo le va a volver a doler porque no se lo estaba esperando y ya la herida anterior se ha enfriado, por así decirlo. Esto es igual. El humor se puede utilizar para que una escena, un reciente evento, yo que sé, trágico, por ejemplo, se relaje el ambiente y a lo mejor luego golpear con una parte igual de trágica o incluso más para que el lector no pase simplemente en ese descenso a la tristeza, sino que le permitas regodearse un poco de una esperanza de que todo va a ir mejor y de repente, ¡pum!, otra vez para abajo. Es una montaña rusa de emociones, como se suele decir, pero funciona. Ayuda mucho. Entonces, volviendo a esto. Feliz de haberse librado por fin de las arenas del desierto. Perdonad que me estoy recordando. Íñigo hizo un poco con su mano para recoger y echarse un poco de agua caliente por los hombros. Las gotas se deslizaron con lentitud, perezosas. A esto me refiero con lo de a veces poner entre comas adjetivos extra que no vienen a cuento, pero a mí me gusta hacerlo porque además como que rompen el ritmo de la oración y permite enriquecer un poco más lo que se está diciendo. Entonces, las gotas se deslizaron con lentitud, perezosas, como si quisieran permanecer el mayor tiempo posible en contacto con su musculado cuerpo de militar. Las cicatrices de su cuerpo las cicatrices tan enrojecidas como tan enrojecidas como aliviadas por el calor, por la temperatura del agua, volvieron reavivadas las cicatrices, reavivadas por la temperatura del agua, volvieron a trazaron en su cuerpo en su cuerpo los vestigios de su cruento pasado. Aquí hay un poco de detalle in character, es un poco de detalle del personaje. Estamos diciendo que tiene cicatrices, lo cual nos permite implicar que le han pasado cosas y que no es una persona que haya tenido una vida fácil. Es otro detalle dentro de la historia que se puede incluir. Como hemos dicho, estamos construyendo una narración que pretende ser un poco enriquecedora con los personajes, no solamente la escena erótica en sí. Feliz de haberse librado por fin de las arenas del desierto, Íñigo hizo un poco con su mano para recoger y echarse un poco de agua caliente por los hombros. Las gotas se deslizaron con lentitud, perezosas, como si quisieran permanecer el mayor tiempo posible en contacto con su musculado cuerpo de militar. Las cicatrices, reavivadas por la temperatura del agua, trazaron en su cuerpo los vestigios de su cruento pasado.
Ahora de alguna forma tenemos que redirigir todo esto hacia Victra, que es, digamos, en algún punto tiene que aparecer Victra y aparecer su descripción y aparecer un poquito el build-up que os he dicho, la construcción de la escena para que alcance el nivel erótico. ¿Cómo podríamos hacerlo? Las cicatrices, regadas por la temperatura del agua, trazaron en su cuerpo los vestigios de su cruento pasado. Ah, ya está, ya lo tengo. De su pasado. Bien, de su pasado. De su cruento y... De su cruento y... De su cruento... De su cruento y tormentoso pasado. Esta es una reforma de redundancia, es una redundancia que se puede utilizar en muchas ocasiones para remarcar, resaltar algo y darle una cierta musicalidad, en mi opinión, a la oración. Porque no es lo mismo decir las cicatrices reavivadas por la temperatura del agua trazaron en su cuerpo los vestigios de su pasado tormentoso y cruento, que las cicatrices reavivadas por la temperatura del agua trazaron en su cuerpo los vestigios de su pasado, de su cruento y tormentoso pasado. Es una tontería, pero son estos pequeños detalles los que pueden ayudar mucho a la narración. Decíamos que estábamos redirigiendo hasta Victra. Decíamos, frente a él, adornada, surcada de tantas cicatrices como las suyas, Victra permanecía sentada y permanecía sumergida frente a él, surcada de tantas cicatrices como las suyas. Victra permanecía sumergida hasta la nariz. Permanecía sumergida frente a él. Frente a él, surcada de tantas cicatrices como las suyas, Victra permanecía sumergida, asomando únicamente la frente y la nariz por encima de la superficie del agua. Allí había permanecido desde... vamos a hacerlo mejor. Allí se había aposentado nada más entrar al baño, y allí había permanecido sin apenas moverse del lugar. De ese punto. Frente a él, surcada de tantas cicatrices como las suyas, surcada también por sus propias y truculentas cicatrices. Frente a él, surcada también por sus propias y truculentas cicatrices, Victra permanecía sumergida, asomando únicamente la frente y la nariz por encima de la superficie del agua. Allí se había aposentado nada más entrar
al baño y allí había permanecido sin apenas moverse. Vale, lo que hemos hecho aquí, básicamente, para que me entendáis, es buscar el punto de conexión. Esta es una cosa que también se puede ver un poco en el cine, veréis. En el cine, esto lo os podéis comprobarlo en casi cualquier película que esté medianamente bien grabada y bien hecha. No soy experto en cine, también lo digo. No tengo estudios de cine, ni de grabación de cine, ni de edición de cine, ni de cualquier cosa que se le pueda parecer, pero alguna cosa sí que he leído y alguna cosa sí que he aprendido. Y entre esas cosas está, por ejemplo, que tú cuando grabas una escena, lo que intentas es mantener un cierto formato. Me explico. ¿Nos fijáis que normalmente los personajes, cuando por ejemplo tienen una conversación y estamos teniendo plano contra plano, de contraplano y vuelta y vuelta y vuelta para ver cómo cada uno de los personajes habla y se mueve en la conversación? Bueno, salvo que si la cámara está enfocando es suficientemente amplia como para pillar a los dos, pues no se hace nada. Pero si la conversación es primer plano del que está hablando, según cambia el primer plano del que está hablando, el que está respondiendo, y así sucesivamente, alternando, o como sea que lo decidan hacer en la conversación, si os fijáis, siempre la cámara está mirando desde uno de los laterales. Siempre. O de frente, pero casi siempre de un lateral, y nunca se cambiará de ahí. Si por ejemplo está pillando el lateral derecho de un personaje, el otro que esté enfrente seguramente le pille el lateral izquierdo, porque lo que está haciendo es mantener el punto en el que se está grabando. No sé cómo se llama el nombre técnico de esto, pero ahí está. Y se utiliza básicamente para mantener la sintonía, para que se entienda, para que el espectador pueda seguir fácilmente la narración, que pueda entender fácilmente lo que está ocurriendo y que no se desoriente, porque si pasara que los planos fueran muy aleatorios y saltaran de aquí para allá y de acá para allá, y a lo mejor aquí un plano picado y aquí un contrapicado y aquí uno en gran detalle y aquí uno general, etcétera, lo que consigues es que el lector se maree y no acabe de entender por qué viene tanto baile, cuando a lo mejor con plano contra plano y contraplano y contraplano consigue entender fácilmente que esas personas están teniendo una conversación y que dicha conversación está ocurriendo en el mismo lugar y en el mismo sitio y no hace falta mucho más detalle, es funcional. Esto es exactamente igual. Es decir, yo estoy hablando de las cicatrices del personaje, pues lo que interesa ahora mismo para, de alguna forma, redirigir la vista de la cámara, por así decirlo, a Victra, es que utilicemos algún elemento común, que no estemos a lo mejor hablando de Íñigo y que de repente saltemos bruscamente a hablar de Victra. Tiene que haber algún tipo de conexión entre el párrafo anterior y el que siguiente, para que por lo menos el lector no sienta que, como muchas veces habréis experimentado seguro, que parece que cada párrafo va por su cuenta y que el escritor es errático, que no entiende muy bien lo que está haciendo y a lo mejor cambia completamente de tema en los párrafos, a pesar de que literalmente están los unos pegados a los otros y van uno detrás de los otros. Es como siempre, como he repetido varias veces, es una tontería, pero funciona. Entonces, yo en este caso estoy hablando de las cicatrices, que las cicatrices son una parte importante y creo que lo estoy ahora dándole vueltas. Seguramente el nexo serán las cicatrices. O sea, la parte, digamos, que va a construir un poco construir esa escena, la escena que estamos planteando, va a ser las cicatrices. Son el punto quizá más común entre ambos personajes, simbolizan para ellos mucho, simbolizan errores del pasado o dolores del pasado, y es un punto en común entre ambos personajes y que puede utilizarse para esa conexión, ese nexo que estamos intentando crear con fines eróticos. Entonces, frente a él, surcada también por sus propias y truculentas cicatrices, Victra permanecía sumergida, asomando únicamente la frente y la nariz por encima de la superficie del agua. Allí se había aposentado nada más entrar al baño y allí había permanecido sin apenas moverse. Íñigo
De no ser por las burbujas que salían de su boca, no, aquí sería punto y aquí escribo sería punto y coma, porque estamos hablando de una cosa, estamos haciendo una frase distinta, pero derivada de lo que se está hablando anteriormente. De no ser por las burbujas que salían de su boca, de no ser por las puntuales, porque son muy escasas, a veces apenas salen, de las puntuales burbujas que asomaban por su boca y que hacen por su boca para ascender a la superficie. Igual la frase está siendo un poco larga. De no ser por las puntuales burbujas que asomaban por su boca, bien podría decirse que aquella pelirroja asesina de pelo corto había quedado petrificada en el sitio. Allí se había presentado además al baño y allí había permanecido sin apenas moverse. De no ser por las puntuales burbujas que asomaban por su boca, bien podría decirse que aquella pelirroja asesina de pelo corto había quedado petrificada. Que aquella asesina de pelo corto y pelirrojo, de no ser por las puntas burbujas que asomaban por su boca, bien podría decirse que aquella asesina de pelo corto y pelirrojo había quedado petrificada en el sitio. ¿Y ahora cómo seguimos? Íñigo la escudriñó con la mirada. Ella, por supuesto, no reaccionó. Ella, por supuesto, no reaccionó, pero él sabía muy bien, Estamos intentando establecer la primera toma de contacto entre ambos personajes y cómo podemos hacerlo. Estoy poniendo, lo que voy a hacer ahora mismo es decir que la escudriña con la mirada, que Victra no reacciona, pero que Íñigo es perfectamente consciente de que ella está alerta y que no se le está pasando por el detalle de ninguna forma. Que tenemos que buscar el punto de conexión, el punto de unión, lo que haga que choquen, digamos, y que se fabrique la chispa. Pero es que también yo lo digo, esto también lo digo en parte por lo que decimos al principio, hay que ser consecuentes con los personajes. Si quieres hacer una cosa sencilla para satisfacer a fans que lo que quieren es ver escenas de sexo, pues evidentemente lo único que tienes que hacer es buscar una excusa para que ambos hagan lo que tengan que hacer. O varios, los que sean, de los que estemos hablando. Pero si quieres ser consecuente con los personajes, tienes que considerar quiénes son, su personalidad y cómo se comportan. Y tanto Íñigo como Victra son personajes orgullosos, son personajes fríos y son personajes en general de pocas emociones. Más Victra quizá que Íñigo, pero no deja de ser lo mismo. Personajes con una autoridad y con un peso importante y que no están aquí para enamoramientos del tipo, ay, me gustas,
eres guapo, guapa y tú eres el amor de mi vida. No, este tipo de personajes no encajan con ese tipo de enamoramiento. Aquí hay que haber algún tipo de enamoramiento basado en quizás en el mutuo respeto, quizás en un pequeño retazo de fogosidad fruto de que ambos necesitan acallar ciertas necesidades. Puede ser que uno tome la iniciativa, puede ser que por mutuo respeto y admiración decidan eso, pero tienen que ser siempre en ese tipo de ámbito en el cual el personaje, dado que es un personaje con un ego fuerte y con una personalidad marcada, seria y profesional, digámoslo de esta manera, dado que es lo más neutro que se me ocurre para ambos personajes, pues necesitas tener en cuenta que no van a actuar como una parejita de enamorados. Tienen un orgullo, tienen una personalidad muy marcada que va a condicionar lo que puedes hacer. ¿Y cómo podíamos hacerlo aquí? Por ejemplo, Íñigo la escudriñó con la mirada. Ella, por supuesto, no reaccionó. Pero ya había aprendido que su aparente indiferencia no era sinónimo de que aquella su aparente indiferencia pero él ya había aprendido que su aparente indiferencia no la pero él ya lo había no reaccionó, pero él ya había aprendido que su aparente indiferencia no condicionaba un el permanente estado de alerta de la joven. Joven porque los personajes de esta partida están entre los 20 y los 30, no me acuerdo cuánto cada uno exactamente, creo que era la edad de los respectivos personajes, o sea, de los jugadores que están detrás, pero estoy hablando de cabeza y no me acuerdo, pero creo eso, que los personajes en general son de la edad de sus jugadores. Quizá con eso pueda alargar el rango de edad hasta 35, pero no deja de ser eso, son chavales jóvenes, no son gente cuarentona ni cincuentona ni están para jubilados o en la vejez, estamos hablando de chavales que sí han dejado de lado la adolescencia, ya son adultos, pero aún están en ese tramo en el cual sí son adultos, pero aún tienen que construir mucho para considerarse adultos, sino que son jóvenes, lo que se diría a día de hoy jóvenes adultos. Creo que es el resumen más adecuado. Así que lo que aquí estamos en el mundo medieval, jóvenes adultos, es un término muy contemporáneo y quizá incluso raro para usar en escritura. Raro en el sentido de que es muy técnico, incluso geográfico, y una persona normal, como en este caso en esta narración, no tiende a hablar así o no le gusta hablar así o en general que los personajes reales, las personas reales no hablan de ese estilo, no le dices a una persona eso, lo de que es un joven adulto, dices un joven o un chaval o un chico, pero no le dices lo que es un joven adulto, queda muy formal y muy técnico, por así decirlo. Bien, entonces, volviendo al tema. Íñigo la escudriñó con la mirada. Ella, por supuesto, no reaccionó, pero él ya había aprendido que su aparente indiferencia no condicionaba el permanente estado de alerta de la joven. A lo largo de su viaje, aquella mujer había despertado en él tanto respeto como Annie.
no, admiración, pues en su frialdad y su pues en su frialdad y su profesionalidad, pues en su frialdad y su encontraba virtudes que por momentos él quisiera poder alcanzar con semejante nivel de destreza. Voy a leerlo otra vez de nuevo. Íñigo la escudriñó con la mirada, ella por supuesto no reaccionó, pero él ya había aprendido que su aparente indiferencia no condicionaba el permanente estado de alerta de la joven. A lo largo de su viaje, aquella mujer, a lo largo de su odisea por el desierto, lo estoy usando para magnificar lo que ha sido el viaje que les ha llevado hasta ahí. Ella por supuesto no reaccionó, pero ella había aprendido que su aparente indiferencia no condicionaba el permanente estado de alerta de la joven. A lo largo de su odisea por el desierto, aquella mujer había despertado en él tanto respeto como admiración, pues en su frialdad y su profesionalidad encontraba virtudes que, por momentos, él quisiera poder alcanzar con semejante nivel de destreza. Estamos utilizando el factor admiración y respeto para, digamos, iniciar un poquito ese build up. Ahora vamos a hacer que Víctor se mueva. La mujer levantó la vista y le devolvió la mirada. Íñigo, como acto reflejo ante aquella mirada tan intensa, como acto reflejo ante una mirada tan autoritaria como aquella, decidió en un acto reflejo bajó la mirada, bajada, vista, que me he ido. Vamos a ver. Víctor levantó la vista y le devolvió la mirada. Íñigo, en un acto reflejo, bajó. Íñigo, en un acto reflejo, desvió sus ojos de los suyos. Víctor levantó la vista y devolvió la mirada. Íñigo, en un acto reflejo, desvió sus ojos de los suyos. Apartó los ojos. Igual no.
Vale, creo que ya tenemos algo. Victra levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Hay un pequeño... Estoy ahí intentando dar un pequeño... Están empezando a pasar cosas, pero es una cosa aún demasiado sutil, demasiado puntual como para ser, digamos, tildado de importante, ¿vale? Vale. Victra levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Íñigo, en un acto reflejo, giró la cabeza para observar a otro punto cualquiera. Vale. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner, estoy buscando la frase correcta o adecuada, pero para que me entendáis lo que voy a hacer, joder, lo que voy a hacer es poner una frase en medio, una frase cortita, que lo que se utiliza es básicamente para... ¿cómo diría? Para reforzar la acción que se está describiendo. Son frases cortas que se utilizan como refuerzo a la frase anterior. Vamos a verlo ilustrado. Victra levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Íñigo, en un acto reflejo, giró la cabeza para observar otro punto cualquiera. Sí. Vale. Aquí veis que estoy recuperando los adjetivos de la parte de arriba, ahora los he convertido en sustantivos. Es, como he dicho, una frase corta. Igual aquí no me ha quedado especialmente bien, pero creo que es necesaria para el ritmo de lo que es la narración, porque le da un poco de espacio para que entre lo que es la mirada y la siguiente acción que contribuya, para que me entendáis. Para construir lo que estamos haciendo, la escena erótica, tenemos que ir escalando un poquito en la intensidad. Lo que no podemos hacer, o lo que considero que no es correcto que se debería hacer, es simplemente poner una acción tras otra hasta que se llegue al clímax. Hay que saber jugar con el propio ritmo en los párrafos para que ese sentimiento vaya, que suba y que baje, que venga y que vaya, porque realmente pensando es lo que ocurre de verdad cuando se está en una situación real de este tipo. Quiero decir, uno da un pequeño paso, hablamos por ejemplo, pongamos el caso de una pareja o de unos chicos, unas chicas o dos chavales que se gustan pero que no se lo han dicho y están solos en su casa, yo que sé, en una de las casas de los dos viendo una película. Y uno de ellos o los dos están intentando, digamos, hacer algo más para que el otro se dé cuenta de lo que hay. Y lo típico, uno a lo mejor le coge la mano, o uno que le pregunta qué le parece la película y en base a ello luego engancha con una conversación en la que le pregunta si le gusta a él o que ella le gusta a él o qué sé. Son pequeños matices o pequeñas acciones que contribuyen al clímax, que es llegar al que ambos se declaren e incluso se besen. Pues esto es igual, no podemos entre medias de todo, de ese llegar a ese clímax, lo que nos interesa es jugar un poco con las cosas, no solo dedicarnos a primero se ven, se acercan unos el uno al otro, tienen una conversación en la que hay una cierta tensión sexual y luego se resuelve esa tensión sexual con un morreo de los potentes. No.
hay que también saber jugar con las emociones, sobre todo con las emociones, con las sensaciones físicas también, que esto es una cosa que muchas veces se olvida. Una clave importante es también las sensaciones físicas, y esto también lo digo por las descripciones físicas también, que es que hay que tener cuidado con cómo tratamos los cuerpos y a los dos o varios miembros que haya en la escena erótica. Es decir, cualquiera de los personajes que aparecen en la escena erótica se tiene que tratar con el mismo respeto, ¿vale? Porque no vale de nada que, yo que sé, este es un fallo muy típico, que sobre todo en los escritores que hacen escenas de sexo muy potentes, lo que suele pasar es que la mayoría de la acción y la mayoría de la atención se la lleva el personaje femenino, que en sí mismo a lo mejor no es una crítica, porque realmente a lo mejor en otras circunstancias es el personaje masculino el que se lleva todo el protagonismo, pero cuando conviertes a uno de los personajes en el protagonista de la escena, si a lo mejor es el personaje que tiene que llevarlo porque es el dominante, pues a lo mejor tiene sentido, pero en otras circunstancias lo único que por el único motivo por el que ocurre es porque se está intentando apelar al lector para que digamos se alegre con lo que está leyendo, por así decirlo. Se describe el cuerpo de la mujer, se describe su sensación, lo que dice, se describe lo que hace, los sonidos que emite, cualquier cosa, se describe todo. Y a lo mejor llega el momento de hablar del hombre y él es como, bueno, pues la coge y empuja con su virilidad a la mujer que se retorció en un estertor casi de muerte, jadeando y pidiendo más. Pequeñas cositas como esa hacen que el peso de... No se trata el evento como un evento en pareja, como un evento que es una cosa que se hace entre dos, sino que todo el protagonismo se lo lleva un personaje que normalmente se suele sexualizar bastante. Normalmente es una cosa que viene asociada con este tipo de narración de una escena de sexo. No siempre, repito, como siempre hay excepciones a la regla y no todo lo que yo diga es lo correcto, ni lo general, ni lo único, pero tenéis que tener cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo porque, en mi opinión, no contribuyen más que a convertir en un objeto al personaje, sea independientemente hombre, mujer o lo que sea. Si lo que estáis haciendo es convertir al personaje sencillamente en un objeto para la admiración y goce y disfrute del lector, entonces no estás respetando a tu personaje, simplemente estás convirtiéndolo en un objeto de deseo para el resto de los lectores y que se convierte incluso en un tipo de filia o un estilo. Así que eso, con cuidadín y con respeto con vuestros personajes. Retratad la parte física, tratadlos a los dos, las sensaciones de los dos. No seáis cazurros y no hagáis una tontería de centrarlo todo en un personaje y el otro prácticamente es un robot que no aparece o que se describe poco, y no intentéis convertir la escena en un mero lucimiento para el disfrute de los lectores. Tiene que, si queréis hacer una historia, que contribuya a la historia. No la metáis pues porque hay que meter la escena y porque así todo el mundo está feliz y contento. Son cosas con las que reconozco que soy bastante rígido, pero es que lo hago porque quiero hacer las cosas un pelín mejor de lo que se suele hacer. Es que no hacerlas mejor, porque no creo que sea el término correcto, porque tampoco hacerlo de otra manera está mal en sí mismo, pero digamos que respetar un poco más a mis personajes, que no sean solamente objetos de deseo, sino que ellos solitos por su cuenta son personas y personajes interesantes que, aparte y como añadidura, pero sin que ello condicione nada, han tenido sexo y ya está. Pero como un elemento más de su personalidad, no como una parte única y prácticamente única e identitaria y que no tiene más profundidad que esa. Después de este mini discurso, volvemos al asunto. Entonces, Víctor levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Tenemos ahí esa primera chispa. Íñigo, en un acto reflejo,
Giró la cabeza para observar otro punto cualquiera. Sí, sin duda eran los ojos de una mujer fría y profesional. Y sin embargo, en su imaginación no habían sido pocas las veces en que había elucubrado. Y sin embargo, en su imaginación no habían sido pocas las veces mismos ojos habían protagonizado escenas mucho más placenteras. Mucho, mucho más placenteras. Escenas placenteras. Creo que por aquí tenemos algo. Vale. Creo que ya sé lo que va a ser lo que pasa a continuación. Que es que vamos a que Íñigo tenga una elección indeseada. ¿Vale? Va a ser el siguiente paso. Que es que, pensando en este tipo de cosas, Íñigo pone el soldado en ristre y Victra, digamos que lo ve. Es algo sencillito, pero que ya es jugar con esa chispa. Es adelantar acontecimientos, pero aquí estamos en el proceso de escritura, no en el proceso de lectura. Cuando llegue el momento, cuando el resultado esté hecho y esté todo finalizado, podréis leer el relato entero y ya está. Y los que no lo hayan leído, pues pueden venir a ver esto o pueden simplemente quedarse con la escritura y no centrarse y no ir a mirar la escritura, solamente quedarse con la lectura, simple y llanamente. Ahora mismo, esto es una cosa que también os digo que vais a tener que acostumbraros, que es que cuando estoy en las sesiones de escritura voy a hacer spoilers de lo que está pasando, de lo que va a pasar. No por mal hacia vosotros, sino porque como es el propio proceso de escritura, así es como funciona. Vas hacia adelante, hacia atrás, vuelves al principio de la historia, revisas algo, vuelves al medio, o a lo mejor llegas estableces el final y de ahí intentas llegar desde la parte en la que estás. Son procesos muy orgánicos, muy humanos, creo que es la mejor forma de definirlo. Es un término, es un proceso muy humano en el cual no es un orden predefinido de principio, nudo y desenlace y que se desarrollan todos en el mismo orden y de la misma forma. No, se desarrollan de forma orgánica según cada persona decide organizar su historia, decide organizar sus personajes, decide en general maquetar la historia y los personajes y todo lo que está alrededor de ellos. Y claro, a veces pasa eso, da una sensación de caos, pero no es de caos, es de simple y llanamente ir construyendo sobre la marcha y de ahí luego ya vendrá el proceso de revisión, que también es importante, como ya veremos. Dicho esto, Víctor levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Íñigo, en un acto reflejo, giró la cabeza para observar a otro punto cualquiera. Sí, sin duda eran los ojos de una mujer fría y profesional. Y sin embargo, en su imaginación no habían sido pocas las veces en las que aquellos mismos ojos habían protagonizado escenas de ensueño, unas mucho más placenteras, escenas de ensueño,
escenas del sueño. Placenteras. Tanto o incluso más placenteras que aquellos baños. Vale. Que aquel cálido baño, que aquel baño de agua caliente. Sí, sin duda los ojos de una mujer fría y profesional. Y sin embargo, en su imaginación no habían sido pocas las veces en que aquellos mismos ojos habían protagonizado escenas de ensueño, placenteras, tanto o incluso más placenteras que aquel baño de agua caliente. Vale, ahora vamos a hacer una cosa que en escritura también es muy común de ver, que es la ruptura del ritmo. Os he dicho hasta ahora lo de que es bueno que haya un ritmo, que los párrafos tengan un orden y que sigan una especie de hilo y que las acciones se deriven entre unas y otras por algún tipo de hilo conductor o común, que no sean simplemente un salto trompicones entre una y otra cosa. Pero en ocasiones, como todo suele pasar en esta vida, no es una ley matemática, no es algo que se tenga que hacer 100% del 100% de las veces. Puede ocurrir que por el tipo de escena o por la narración o por lo que está en general pasando en la historia, necesitas ese tipo de corte que rompa un poco el ritmo. Y vamos a explicarlo. Esperad que beba. ¡Ay! ¡Qué sed! Bien. Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Qué es? Placenteras. Tanto o incluso más placenteras que aquel baño de agua caliente. Ahora es cuando digo: un inopinado bulto se alzó en su entrepierna. Los recuerdos, sin haberlo deseado, habían acudido a su mente y hecho reaccionar en consecuencia al cuerpo. Sin fallos. Bien, aquí está lo que decíamos de la elección indeseada. Y aquí está lo que os dije de cortar de golpe para que la acción, digamos, porque a ver cómo puedo explicarlo de forma sencilla. Lo que nos interesa aquí es que la misma sorpresa que se lleva Íñigo, que se la lleve también el lector, ¿vale? Nos interesa que el lector, cuando lea esto, reciba el mismo impacto que el de Íñigo. Entonces, la mejor manera de hacer eso es no explicar lo que va a pasar. Podría haber dicho algo como: y de repente, de entre sus piernas, su falo se levantó y se levantó al recordar esos recuerdos y demás. Es una forma de hacerlo. Pero otra forma es eso: un inopinado bulto se alzó de su entrepierna. ¿Me vais a permitir? Porque ahora estoy dudando de si inopinado significa lo que yo estoy creyendo. ¿Ves? Que sucede sin haber pensado en ello. Bien.
Es lo que yo quería. Un inopinado bulto se alzó en su entrepierna. Los recuerdos, sin haberlo él deseado, habían acudido a su mente, provocando una de las respuestas más antiguas y naturales del cuerpo humano. Íñigo, rezando por no haberse puesto aún más colorado, se sentó en cuclillas con el fin de ocultar aquella inesperada erección. Bien, ya tenemos la escena, ahora tenemos descrita más o menos lo que es el proceso de la acción y por supuesto la reacción. Hemos dicho que es una acción inesperada, que un inopinado bulto se alzó en su entrepierna, una erección, y la explicación, los recuerdos sin haberlo el deseado habían acudido a su mente, provocando una de las respuestas más antiguas y naturales del cuerpo humano. Y ahora está la reacción. Íñigo, rezando por no haberse puesto aún más colorado, se sentó en cuclillas con el fin de ocultar aquella inesperada erección. Victra, para variar, permaneció impasible ante sus cabriolas acuáticas. Bien, tenemos aquí una vez más la escena, otra escena de chispa, de dar a entender que están pasando cosas, pero que aún no es el momento de ejecutar, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Es que no se me ocurre una manera de expresarlo. Es, digamos, poner un poco de miel en los labios. Es poner la miel, pero sin llegar a darla del todo, para que te quedes con ganas de seguir leyendo, con ganas de más. ¿Vale? Esa es parte de la magia de una escritura erótica, que es que tienes que jugar, como ya he repetido varias veces, con el te pongo esto delante, parece que sí, parece que no, sí, no, esa ida y venida, esa vuelta, ese jugar con tus sentimientos de que igual pasa, igual no pasa, igual pasa, igual no pasa, es parte de la magia que tiene este tipo de narración erótica. Y si no, pensadlo, ¿cuántas veces las series, películas, cómics, libros, os habrán hecho la jugada de estoy esperando que pase esto, yo que sé, que este personaje le confiese a este otro quién es, o porque resulta que la identidad es secreta, o que revele sus sentimientos por él o ella, o que le comunique que él es el elegido que estaba buscando, cualquier cosa. Esa información relevante que tiene que por algún motivo revelar a uno de los personajes, pero que durante mucho tiempo ha estado oculto y que el lector sabe, pero los personajes si pueden saberlo o no. Parte de la emoción viene de que el lector quiere que eso ocurra, y si sabe y tú estás jugando con situaciones en las cuales parece que esa situación finalmente se va a dar y él está contento porque esa situación se va a dar, y realmente si haces el cambio de jugada de poner que a lo mejor no pasa como tú querías, o
¿Hay algún cambio radical tras lo ocurrido? ¿O en general que das a entender que estaba a punto de pasar pero que por algún motivo lo cortas? Un ejemplo sencillo... Ay, no se me ocurre ninguno. Estaba pensando en Canción de Hielo y Fuego, que tiene algunas de esas escenas que tiene muchas de esas escenas. Por ejemplo, joder, esto es un spoiler de la primera temporada de la serie. Si no la habéis visto, silenciad y ya está. Que es que cuando... tú te esperas que en cualquier momento Ned Stark se salve, o que aparezca un héroe, o que aparezca algo que le salve porque es el bueno, es el que para todo el mundo se comporta bien, intenta hacer las cosas bien y en general es el que todo el mundo admira, perdón. Y de repente resulta que es tan mortal como el resto de humanos y le cortan la cabeza y ahí se queda. Es un impacto fuerte, es un impacto doloroso. Tú te esperabas otra cosa y te han entregado otra. Y mil y un veces recurren a eso en la serie, por lo menos en la serie, que es lo que yo conozco, no en los libros. Eso de estás a puntito de llegar a eso que tú quieres, pero de pronto te lo quito de en medio. Es como también otro spoiler, así que silenciad si queréis también. Como cuando, por ejemplo, Tywin Lannister muere en el retrete en las letrinas, con un ballestazo con un disparo de ballesta de Tyrion, y en todo momento desde que empieza esa escena hasta que acaba, hay una tensión en todo momento de si Tywin con su labia se va a conseguir salvar o si finalmente Tyrion va a cumplir con su palabra o con su voluntad y le va a pegar un señor tiro en el pecho. Y al final pasa lo que pasa, un señor tiro en el pecho, pero en el medio has estado jugando con las expectativas de ¿lo hará? No, parece que sí, parece que no, que sí, que no. No sé cómo será. No será cómo será ese capítulo en concreto en los libros, pero ya os digo que en la serie lo tratan de forma bastante interesante por eso, porque estás con ese rifirrafe de lo hará, no lo hará, y si no os convencéis tenéis muchos más. Ahora mismo yo no me acuerdo, pero sí es verdad que hay muchos de tú esperas que ocurra una cosa y resulta que la historia te entrega otra, y en muchas ocasiones muy inesperado, tan inesperado como para que lo que es básicamente es uno de los eventos más típicos de Juego de Tronos y que más gusta a la gente, que son las muertes. Las muertes suceden de repente en situaciones a veces inesperadas, ocurren en situaciones que no deberían ocurrir, o si esto fuera la tópica fantasía, no debería ocurrir de esa manera, o al menos de la misma forma, debería pasar otras cosas. Y es una forma que tienes en cualquier género, y en este caso en la erótica, que es lo que estamos tratando, de jugar con las expectativas de tus jugadores o de tus personajes, sobre todo de tu público lector, para que, aparte de que muelan un poco el cerebro para sacar conclusiones, también ayuda a la narración, por así decirlo. La narración, y es una forma apropiada de hacerlo para construir ese increscendo que acaba llegando si se hace bien. Entonces, ahora podríamos adelantar algún tipo de cosa picantilla. Vamos a ver. Para variar, permaneció ante sus cavernas acuáticas. ¿Cómo podríamos hacer aquí ahora? A mí no veo los señores deseado. Había acudido soñado colocando las respuestas para activar Íñigo, tratando por no haberse puesto aún más colorado. Se sentaron brillos con el fin de ocultar aquella inesperada elección. Víctor, para variar,
permaneció impasible ante sus caballeras acuáticas. Y si por un casual se había dado cuenta de lo ocurrido, había sabido disimularlo muy bien. Y ahora tendríamos que volver a Íñigo. ¿Y cómo lo hacemos? Aquel peligro pasara y se volvió a recostar en una posición cómoda. Sus músculos, agarrotados por los combates y la canalización de magia, se destensaron hasta un punto que parecía imposible. Íñigo dejó caer la cabeza hacia atrás y dejó vagar a sus pensamientos una vez más. El viaje había sido largo, muy largo, demasiado largo, y por momentos parecía que daban palos de ciego en su persecución de don Rodrigo. En un pasado Vale, aquí estamos haciendo lo que os he dicho, una especie de tránsito o de párrafo de relajación entre lo que acaba de ocurrir, que ha sido un momento de chispa otra vez. Hemos tenido la cruce de miradas, hemos tenido la erección inapropiada y ahora volvemos una vez más a relajar el ambiente para volver a intentar subirlo y caldearlo después. Es una subida, una bajada, una subida, una bajada, una subida y una bajada. También, os digo una cosa, también tenéis que tener cuidado con qué tipo de disensiones hacéis entre medias, porque tienen que ser cosas que tengan sentido dentro de lo que es la narración y que contribuyan de alguna forma a la narración. Divagar, si uno se pone a divagar con el personaje en cómo ha subido el precio de la sal y de la pimienta y de las especias en general por la guerra, pues hombre, igual aburres y confundes a tu lector porque no entiende a santo de qué, y nunca mejor dicho, visto dónde estamos, el universo en el que estamos, en el de ánimo me refiero, a santo de qué viene esa descripción de eso, salvo que lo que estás intentando es hacer world building y le estés intentando colar al lector algo de información del lore, que yo digo que es una forma un pelín chapucera el colarla ahí en medio si no viene muy a cuento. Entonces yo en este caso lo que estoy haciendo es una escena en la cual, digamos,
trato al personaje de Íñigo, sobre todo en relación a su relación con el grupo y a la misión. Recordemos que durante la mayor parte después de que acabara el tema del sultán, la mayoría de estos personajes, su objetivo ha sido básicamente seguir a Don Rodrigo, saber dónde está y cuando lo encuentren hacer la matanza del cerdo y ya está. Claro, en ese tipo de cosas o sobre ese tipo de cosas sobre las que quiero construir, y en este caso estamos hablando de lo que estamos hablando, que es un baño después de muchos días de viaje por el desierto y en el cual el personaje está visiblemente cansado de tanto viajar y de tantas penurias, y que ahora mismo está permitiéndose ese momento de relajación, por así decirlo. Y también, bueno, esto lo marco por aquí, esto es una especie, es una también otra forma de redundancia que utilizo también bastante, yo al menos a mí me gusta utilizarlo bastante, que viene a ser un poco lo mismo, recalcar una cosa en concreto dentro de una narración y que le da una cierta musicalidad o ritmo X, como lo queráis llamar, porque el viaje había sido largo, muy largo, demasiado largo, y por momentos parecía que daban palos de ciego en su persecución de Don Rodrigo. Es una forma también de hacer un poco más coloquial el texto. Esto es una forma, esto, para que me entendáis, hay escritores que intentan, como ya creo que lo he dicho anteriormente, hay gente que intenta escribir una escritura incluso decimonónica, antigua, correcta a niveles gramatical, con todos los detalles y con las palabras rimbombantes que te puedas imaginar. Y hay escritores que encuentran más satisfacción en los textos sencillos, coloquiales y fáciles de acceder, pero a lo mejor que en el fondo de esa facilidad hay una historia muy interesante con temas muy complejos o muy interesantes. Esto camina un poquito por la misma senda, en el sentido de que estamos intentando dar un lenguaje más coloquial, más directo, más liviano. Y bueno, aunque hay espacio para expresiones y frases raras, de lo que llevamos de un momento no está resultando, quiero creer, demasiado complicado lo que se está surgiendo. Así que sobre ese equilibrio de narraciones más enriquecidas o más barrocas incluso, porque sean a veces demasiado recargadas para mi gusto, como le pasa a Lovecraft, o puedes hacer una escritura un poco más sencillita, rollo Stephen King o Emilio Bueso, con los que digamos intentas ir un poco más al grano. Yo en este caso estoy intentando casar un poquito más con esta última parte, aunque también es cierto que soy el primero en utilizar descripciones kilométricas que con muchas adjetivaciones y muchos detalles, así que no juzguéis, no, haced como yo digo, pero no como yo hago, porque está claro que es la mejor opción. Dicho esto, creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Llevamos unas 2 horitas y personalmente yo estoy empezando a notar el cansancio acumulado. Todo esto lo voy a guardar, no os preocupéis, continuaremos en la siguiente sesión de escritura, cuando vosotros queráis. Y nada, seguiremos sobre eso. También así me dais también un poco de tiempo para pensar y meditar sobre lo que voy a escribir, porque el proceso de escritura también tenéis que entender, es un trabajo en el cual a veces hay necesidad de espaciar o tener un momento para repensar y volver sobre el papel. Este tipo de cosas como el bloqueo del escritor y demás ya lo hablaremos, si queréis, si os interesa. Por lo pronto vamos a quedarnos con esta historia que está incompleta. El directo en el que hemos estado escribiendo lo voy a subir enterito para que los que quieran aprender o hablar sobre algo en el próximo directo que se lo puedan ver. Y ya digo que esto en un futuro, cuando esté terminado, se publicará en Wattpad como un relato más a secas, separado. Pero bueno, cuando se acabe, no ahora. Así que, bueno, por lo pronto aquí me despido a los que están viendo esto resubido y nos vemos. Y nos vemos en la siguiente para cuando sea. A más ver.